Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo la cena del Señor y en esta oportunidad vamos a leer un salmo número 100. Es un salmo de invitación. Nos va a leer nuestro hermano Esteban. Muy bien, Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cuidarnos. Gracias por tu misericordia. Como hemos leído en un salmo, que hermoso es, Señor, porque tú nos cuidas y también, Señor, tu verdad es por todas las generaciones. Así, Señor, podemos pensar en Jesucristo, que murió y resucitó, y vamos a hacer memoria de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, porque tu palabra nos enseña que al tercer día resucitó. Y a Él vamos a alabar en esta mañana. Hola. Y así podemos pensar en un Cristo resucitado. Hola. Así sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola. Vamos. Ahora. El himno 516, hermanos, el 516 de los himnarios. Es un himno un poquitito extenso, así que lo vamos a hacer un poquitito más breve, cantando primera, segunda estrofa con el coro, y después tercera y cuarta estrofa con el coro, nada más. Y el quinto. Y bueno, las tres últimas estrofas juntas y después el final del coro. O sea, primera estrofa y segunda, el coro. Y después las últimas tres estrofas juntas y al final el coro. A ver, ¿me entendieron? Vamos a tratar, total no hay problema. 516. Qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas mil. Primera, segunda estrofa al coro, después tercera, cuarta y quinta con el coro. Acércate más a
Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte porque estamos acá haciendo memoria de Cristo, Padre, que como decía este himno, Señor, llevó la carga de nuestros pecados, Padre, y no nos queremos olvidar de eso, Padre. Queremos hacer memoria, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar en espíritu y en verdad para adorarte, Padre, alabarte y hacer memoria de Cristo que murió, sufrió allí en la cruz, cargó todos nuestros pecados, Padre, y con esa sangre derramada, Señor, nos limpiaste nuestros pecados, Padre. Gracias porque no quedó ahí, sino que al tercer día, Padre, le levantaste entre los muertos y tenemos la esperanza puesta en que un día nos va a venir a buscar, Padre. Ayúdanos a anhelar eso, Padre. Te queremos realmente agradecer, darte a vos la gloria, Señor, y al Cordero inmolado, Jesucristo, Padre. Ayúdanos a estar en espíritu, Padre. Y te queremos dar toda la gloria, la alabanza, la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, consideremos un pasaje que está en 1 Pedro, la epístola del apóstol Pedro, la primera. Ustedes saben que Pedro ha sido encomendado por el Señor para pastorear y alimentar a la grey del pueblo de Israel, más que nada al pueblo judío, y él está escribiendo justamente al sufriente y perseguido pueblo de Israel que habían creído en el Mesías, o sea, en Cristo. El Mesías, Cristo o el ungido de Dios es lo mismo en la Biblia, y ellos ya estaban casi en plena persecución, muy virulenta la persecución en ese tiempo que Pedro escribe. Y él les está consolando y les está animando, alentando a permanecer en esa fe que ellos habían depositado en su Mesías de Israel y que estaban aguardando su venida, porque a pesar del tiempo que recién parecía haberse comenzado la persecución, estaban esperando la venida del Señor. Primera Pedro capítulo 1, verso 20, vamos a leer desde el 20 para tener una idea de lo que está diciendo el verso 21. Primera Pedro 2.20 dice, pero... Primera Pedro 2.20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, evidentemente acá el apóstol le está escribiéndole, diciéndole, para esto fuisteis llamados, en verso 21. ¿Para qué fuimos llamados? Bueno, saben que en la Biblia encontramos a veces, varias veces que nos dice llamado, habla de la palabra llamado. Y el apóstol Pablo refiere a que nosotros hemos sido llamados por Jesucristo. O sea, Dios nos llama a través de Jesucristo. ¿A qué nos llama? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, os daré reposo. Es el llamado a la salvación, a ser salvos. A ese llamado hemos acudido todos, los que estamos presentes, hemos acudido la mayoría, gracias a Dios, hemos acudido a ese llamado. Después dice inmediatamente estas palabras, el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el llamado al servicio, es el llamado al servicio del Evangelio, llevar el yugo de Él, juntamente, nosotros compartamos con Él ese yugo. Sabemos lo que significa el yugo, en el campo se usaba mucho entre animales, se ponía un palo entre ambos para llevar el arado o el carro, y ese yugo era compartido. El Señor quiere que compartamos con Él ese hermoso yugo, que es el yugo del servicio, que no deja de traer dificultades, el llamado a Dios. Por eso también está el otro llamado que el Señor hace, que hemos sido llamados a ser santos, nos dice el apóstol Pablo, allí en Romanos, hemos sido llamados a ser santos. Y aquí el apóstol Pedro nos habla de que hemos sido llamados a identificarnos con Él en sus padecimientos. O sea que aquel que se identifica con el Señor Jesucristo sabe que va a tener y va a sufrir situaciones difíciles, tiene que saber que tendrá que soportar aflicciones por tratarse de forma injusta, seguramente, hemos de ser injustamente tratados, en el caso de que sea así, porque hemos leído en el verso 20 de que si hacemos mal y sufrimos, bueno, eso no es responsabilidad del Señor, ni es por identificarnos con el Señor, pero si hacemos bien y sufrimos, entonces eso es aprobado por Dios. Eso es lo que está refiriéndose. Y bueno, también nos dice después en toda la epístola, ustedes van a ver el fortalecimiento que significa el sufrir los padecimientos con templanza, con paciencia y con mansedumbre. Ya ahí mismo, si ustedes dan vuelta a la hojita, en el capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahí está el otro llamado, nos llamó a compartir también las glorias, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que el sufrimiento, los padecimientos, son motivos para fortalecernos. Debemos tomarlo como un privilegio porque estamos siendo identificados con el Señor. Por eso el apóstol Pedro no nos deja huérfanos en esto, porque allí mismo en el verso 21 de que hemos leído, en el capítulo 2, dice que Él nos dejó ejemplo. ¿Quién? Jesucristo. Es el ejemplo a seguir en los sufrimientos, como el que más injusto de los hombres padeció en la tierra. Nadie padeció tan injustamente como el Señor Jesucristo. Nadie. Claro, algunos pensarán, bueno, Job o algunos otros humanos, pero ellos fueron levantados en ese momento y todos vieron en ese instante cómo fueron, digamos, aliviados por la presencia del Señor. Pero el Señor Jesucristo, pensemos que fue un hombre impecable, en el sentido en que jamás pecó, nunca se halló engaño en su boca, jamás. Y dice más, que cuando le injuriaban no respondía, ni maldecía. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Así que es más todavía, él fue rechazado aún por sus propios hermanos en la carne. Nos dice las Escrituras, un poco antes, ya una semana antes de su padecimiento, el Señor dice ahí en los Evangelios, que aún sus hermanos no creían en Él. ¿Qué les parece? Sus propios hermanos, sus padres, bueno, su papá ya había fallecido, aparentemente José, su padrastro, pero su madre sabía perfectamente quién era él, porque sabía cómo lo había percibido a este mundo y todo lo que había acontecido. Pero sus hermanos, sabiendo y conociendo todas estas cosas, ellos no creían en él. ¿Cuándo creyeron? Sus hermanos, que eran 4 varones y eran como por lo menos 2 mujeres. Uno dice los nombres, dice sus hermanas. Se supone que por lo menos eran 2 como mínimo. ¿Cuándo creyeron en él? ¿Cuándo resucitó?
Ahí recién se dieron cuenta, pero durante todo el ministerio el Señor sufrió ese rechazo de su propia familia, de sus propios seres queridos. Y esto debió haber sido muy angustiante en él, haber recibido el rechazo de sus propios hermanos allí en el hogar, en su casa, en su familia. Bueno, y mucho más todavía, pensar que el Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie dijera lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que pensaba el hombre y lo que había en el corazón. O sea, antes que la persona que estaba frente a Él pensara o maquinara la situación sobre el mismo Señor, en su corazón conocía el corazón, o sea, los sentimientos que había. Tanto es así, ustedes ven Juan capítulo 3, cuando se encuentra con Nicodemo, en el último versículo del capítulo 2 de Juan, dice que nadie tenía necesidad de que le dijera lo que había en el hombre porque él ya sabía lo que había en el hombre. O sea, percibir el rechazo, los pensamientos de maldad de las demás personas hacia él, tiene que haber sido algo bastante ingrato en su vida. Sin embargo, él no decía nada, no vituperaba y no rechazaba a las personas, sino que al contrario, las llamaba a que considerara esa situación de pecado. Así que, qué maravilla, ¿no? Recibir el desamor, el desprecio aún de todo su pueblo, de los gobernantes. Debe haber sido un dolor tan vivo, fuerte, como quizás separarse de un ser querido. ¿Qué dolor tenemos cuando nos separamos de nuestro ser querido, cuando parte? ¿Qué dolor debe haber sido? Pero aún más, ni estas circunstancias no le hicieron abandonar el propósito supremo por el cual él había venido a este mundo enviado por su Padre Celestial. ¿Cuál era el propósito supremo de él? Dar su vida hasta la sangre, o sea, hasta la muerte. ¿Para qué? Para redimirnos. De allí que el dolor más agudo fue seguramente cuando él mismo sintió la ausencia de Dios Padre que lo abandonaba. ¿Por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan ustedes esa frase que nos conmueve y hasta nos permite a nosotros sentirnos, encogernos de hombros, pensar cómo el Señor Jesús pudo haber sido desamparado y dio esa expresión? ¿Cómo debe haber sido el dolor tan agudo de esa ausencia? Entonces, el dolor espiritual, la ausencia espiritual de Dios mismo, aún de aquellos también que le habían amado y le habían acompañado, lo abandonaron, debe haber sido una situación terrible. Más todavía, pensar que el Señor no lo empujaron para llevarlo al Calvario, no lo arrastraron, fue voluntariamente. O sea que los sufrimientos, los rechazos que tuvo, los vituperios, los insultos y la incomprensión, se sumó todavía el hecho de que él fue voluntariamente. Nadie lo obligó, él fue voluntariamente. Por eso Pedro acá llega a decir, Cristo padeció por nosotros, el cual él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, allí en el verso 24. Así que no solo perdonó nuestros pecados, sino que los echó fuera. No solamente perdonó nuestros pecados, porque él mismo dijo en la cruz, a esas palabras que también son bastante incomprensibles para aquel que está padeciendo injustamente. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sinceramente, no sabían lo que estaban haciendo, inconscientes del pecado. Pensar que el Señor estaba muriendo para redimir a aquellos mismos que lo estaban crucificando, aquellos mismos que lo estuvieron rechazando. Aquella sangre que derramó es la que redimiría a aquellos que lo estaban crucificando.
¿quién hubiera pensado que esa muerte en ese momento, quién hubiera pensado en los que estaban allí, pudiera ser el medio de salvación y redención de ellos mismos que lo estaban crucificando? De tal forma que cuando terminaron la crucifixión, el propio centurión romano, el que dirigía la crucifixión y el patíbulo, que estaban los tres, porque había dos delincuentes junto al Señor, tuvo que expresar verdaderamente: este hombre era justo y era hijo de Dios. Así que fijémonos nosotros que la muerte del Señor Jesucristo no fue solamente sustitutoria por cada uno de nosotros, sino que fue una muerte voluntaria. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a considerar nuestra situación delante de Dios, lo que fue nuestro pecado y lo que fue el amor del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Un sufrimiento silencioso. Porque, bueno, varias veces yo les comentaba, y una vez Esteban también relató de las ovejas, como Isaías habla de las ovejas. Yo le decía cómo mi mamá le llamaba la atención y le lloraba, lamentaba cuando las ovejas iban al matadero, ¿no? Iban casi apenas empujadas, llorando, balando, porque sabía que iban a la muerte. Pero es aquí que este Cordero, que es el Señor Jesucristo, dice que no abrió su boca para ir al matadero. No abrió su boca. Cuando le injuriaban, ¿qué hacía? ¿Profería respuestas de injurio también? No. Dice que remitía la causa a Dios. Cuando le injuriaban, remitía la causa al Señor. Un sufrimiento que cuando le maldecían no respondía, sino que remitía la causa a Dios. Hermanos, la vida del Señor Jesucristo fue machacada como las hierbas. ¿Vieron que las hierbas aromáticas dicen que hay que machacarlas? ¿Para qué? Hay que ponerla en el mortero y pegarle. ¿Para qué? Para que largue el aroma. Bueno, la vida del Señor Jesucristo fue así. Cuanto más se le golpeaba, cuanto más se le amedrentaba y se machacaba, más destilaba el aroma del amor y de la obra que Él vino a realizar en favor de cada uno de nosotros. Así que consideremos en esta mañana, queridos hermanos, su situación por cada uno de nosotros, que Él padeció, y consideremos aquel que sufrió, como dice Hebreos también, tal consideración de pecadores, por los que somos cada uno de nosotros. Que a Él sea la gloria, como dice Hebreos 5:11, cuando leímos 5:10, tenemos que leer también 5:11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les guarde, hermanos, y que en esta mañana nuestro corazón destile esa gratitud que merece por aquel acto tan sublime por el cual le hizo venir a nuestro Salvador a esta tierra. Que Él nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Padre, porque podemos contemplar en tu palabra el sacrificio de Cristo por nosotros. Padre, gracias porque sin merecerlo, Él cargó todo nuestro pecado, todas nuestras culpas, Padre. Qué terrible peso tuvo que cargar, Padre, nuestro Salvador. Si a nosotros nos pesa un poco de pecado, ¿cuánto debe ser el peso del pecado de toda la humanidad? En ese instante, Padre, perdió la comunión con vos. En ese instante se sintió desamparado, Padre, porque vos no tolerás el pecado, porque Él cargó nuestras culpas, nuestro pecado, por nosotros. Él nos sustituyó, Padre. Y lo bueno es que lo hizo voluntariamente, Padre, por amor a cada uno de nosotros. Gracias por nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Gracias porque Él nos dejó enseñanza, porque cuando un día nos quejamos, tenemos que recordar de que Él sufrió, y sufrió mucho más, sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Gracias porque Él lo hizo con gozo, con amor, Padre, por misericordia, sabiendo de que si no fuera por ese sacrificio que hizo por nosotros, nosotros tendríamos una eternidad alejados de vos. Por eso
Te agradecemos porque Él sufrió, te agradecemos porque Él murió, pero te agradecemos aún más porque tú le resucitaste de los muertos al tercer día y hoy podemos estar celebrando en esta cena y recordando, Padre, que Cristo resucitó al tercer día y hoy está abogando por cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos porque adoramos y alabamos a un Salvador vivo, Padre. Y así hemos de participar de estos símbolos simplemente, pero nada más ni nada menos que símbolo, el pan del cuerpo de Cristo, y el vino, símbolo de su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Padre, gracias por nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.